tiempo en esta mañana nos visitan, nos ven, nos acompañan por Face. Venimos a la presencia de ese Dios y Padre, ese todopoderoso que sabe y conoce nuestra condición, nuestra necesidad y que tiene el pan de vida para nosotros en este tiempo y cada vez que le busquemos. Amén. Bienvenidos también a los que están en este lugar. Vamos a mirar lo que dice la palabra en el Salmo 53, una reflexión que venga del trono de tal manera que haga algo en nuestras vidas, que no solamente hoy se convierta en una información que recibimos, sino que en un espíritu que transforma nuestras vidas, porque necesitamos experimentar que nuestra vida en Cristo es como la luz de la aurora, que va en aumento, que crecemos, que maduramos cada día, aunque sea una pizquita más, que aprendemos de lo que el Padre quiere que nosotros aprendamos, que establezcamos en nuestra vida. Y aquí el Salmo 53 nos habla de una cruda realidad, ¿cierto? Y así como David en ese tiempo, él veía cómo la humanidad estaba tan lejos de Dios y por eso vienen las consecuencias, en este tiempo sí que lo podemos ver nosotros también. Salmo 53, vamos a leerlo, guiados por el Espíritu de Dios de tal manera que ministre nuestras vidas y que haga algo que transforme nuestras vidas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, que seamos esos hijos e hijas, esa iglesia del Espíritu, amén. Dice la palabra, leámoslo todos, usted lo tiene ahí, léalo con su propia boca, que se escuche. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, y no hay quien haga bien. Dice, desde los cielos miró, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. ¡Ay, Dios! Dice el 4, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad? Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. 6 dice que esa es nuestra, o sea, esto que está en el 6 es lo que nosotros vemos que el Señor respondió a este clamor de David. Dice, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel, que fue la promesa, o sea, lo que ya el Padre cumplió para con nosotros. En otras versiones no dice de Sión, sino de Jerusalén, ¿cierto? De donde vino, de donde viene el Señor, donde nació el Señor Jesucristo, ¿verdad? De allá fue que vino la salvación para nosotros, su pueblo. Pero la reflexión de esta mañana es qué tremendo cuando vemos ahí cómo el Señor, cómo David en ese tiempo veía que la humanidad estaba tan lejos de Dios, que no había ni uno solo bueno, ni uno que buscara a Dios. Y mire, el Salmo 53 es la repetición del Salmo 14, que habla al fin de los malos, ¿cierto? Esto es muy parecido, tiene algunas cositas, y en especial que lo diferencia, que es el Salmo 6, que habla de la esperanza y del camino de salvación y de la esperanza para el pueblo que somos nosotros a través del Señor Jesucristo. Pero la verdad todo lo demás es muy similar. Entonces, cuando dice ahí que Dios mira desde el cielo, ¿ustedes y yo somos conscientes de eso? ¿Sí? Que Dios nos está mirando todo el tiempo. Y no solamente a nosotros, sino a toda la humanidad.
nos está mirando. ¿Mm? Pero quien no le conoce, pues ni va a creer, ni va a entender, y perdónenme la expresión, ni le va a importar. Ni le llama la atención, ni le interesa, ¿cierto? Y eso es lo que está, mira, o sea, ¿ustedes creen que eso no está calcando? Esa es la triste realidad de este tiempo. Porque mire, cuando él dice ahí en el versículo 4, que habla de esos necios, dice, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad? Sí, ellos tienen conocimiento. Y lo más triste es que la mayoría son unos intelectuales, están llenos de ciencia, llenos de conocimiento humano. ¿Mm? Y eso como que les endurece, les entebrece más el alma, el corazón para creer en las cosas celestiales. Entonces, ellos tienen conocimiento. El malo, todo ser humano tiene conocimiento de algo. Todos fuimos hechos con un espíritu, un alma y un cuerpo. Y en el alma está la conciencia, y en la conciencia es donde está lo que determina lo bueno y lo malo. Si es el alma, pastor, el espíritu. Sí, el espíritu, discúlpeme, es que en el espíritu, y todos tenemos espíritu, todos. Porque si no, no tendríamos vida. Sí, porque Dios respiró de su espíritu de vida sobre nosotros. Así lo reconozcan o no. O sea, todos tenemos espíritu, y en ese espíritu está la conciencia, y en la conciencia está, todos en la conciencia sabemos lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Mm? O sea que no hay excusas para alguno, para ninguno. Pero aquí cuando vemos este relato que es muy, muy triste, a la verdad, es triste la condición del hombre cuando rechaza a Dios. ¿Mm? Como dice ahí, pero dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y me llamó mucho la atención porque dije, oiga, uno con mucha facilidad le dice a alguien necio, ¿cierto? Ve a un niño, o quién no ha visto un niño, quién no ha tenido cerca a un niño, así como dice todo necio, gritón, que corre, que desobedece, que patalea, que, en fin, o alguien, una persona que es cansona, y uno le dice que es un necio. ¿Mm? Con facilidad, pero vamos a mirar lo que bíblicamente significa necio. Y dice que la palabra necedad se refiere primero al ateísmo, o sea, no creer en Dios, que rechaza a Dios, que en él habita la maldad, o sea, es malo. ¿Mm? Tiene una palabra, una expresión fuerte, dice que hace referencia a la estupidez. ¿Mm? Y a la carencia de conocimiento, pero no el conocimiento humano, de la ciencia humana, sino el conocimiento del que nos habla la Biblia. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y el conocimiento, la inteligencia, es el conocimiento del Altísimo, ¿sí? Entonces, cuando usted piense en esa palabra necia y decírselo a alguien, le va a estar diciendo, usted es un ateo, usted es bueno, todo eso que acabé de escribir, que tiene términos fuertes. Lo busqué etimológicamente y tiene términos muy fuertes, pero aquí están dichos en la palabra, o sea, esa palabra necia está dada ahí escrita, y dice etimológicamente, dice que tiene algunas definiciones más fuertes que otras, y se utilizan como insultos. Y mire lo que refiere a esa palabra necio, a ese necio que dice que es imbécil, tonto, bobo, idiota, soquete, estúpido, tiene expresiones extranjeras que nosotros, dice que es ceporro, que es burro, que es mentecato, que es memo. Me reía yo porque yo a mi cuñado le digo memo, yo, ay, pero es porque se llama Guillermo. Pero mire, cuando uno no tiene el conocimiento de algo, cómo lo utiliza mal.
Y más adelante voy a ver porque el Señor quiere que reflexionemos en esto, pero sigamos viendo el concepto etimológico de necio. Dice inepto, sopenco. ¿Han escuchado esa palabra? Se utiliza jocosamente, sopenco. Dice ignorante, palurdo y majadero. Entonces era un término que mi mamá utilizaba muy frecuente. Chino majadero, porque hacía necedades o porque en fin. Imagínense todo eso. Y cuando yo veo, pero aquí la palabra está diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, en este contexto, la palabra necio indica que las personas, bíblicamente, la palabra necio se inclina más hacia lo inmoral, ¿sí? Estuve leyendo, es que es mucha información de lo que es la raíz de la palabra necio y tiene que ver con lo espiritual, con la conciencia, con lo espiritual, con lo omnisciente, con lo omnipresente. Entonces entendía yo por qué Dios no solo, aquí lo utilizan la palabra, pero más adelante nos hace un llamado para que tengamos cuidado de utilizar esa palabra tan ligeramente, ¿sí? Entonces, cuando la palabra la utilizan sobre todo para manifestar esa condición inmoral de la humanidad, que ha perdido su dignidad, su integridad, su moral, sus principios, y ha dejado que en su necedad vengan cantidad de conceptos que los hace necios, que no quieren saber nada de Dios, que no les interesa, aun cuando ya saben de Dios, no me interesa ese tema, no me gusta, no me agrada, no me hable, ¿sí? Respete, ¿sí? Porque para ellos hablarle de Dios y los principios y de hablarles de cómo es Él, quién es Él, es un irrespeto. ¿Por qué? Porque choca contra todo lo que en su interior hay. Entonces, por eso la palabra hace mucha referencia a que este necio está más inclinado hacia esas personas inmorales que rechazan a Dios, y no a las personas que les falta inteligencia, no. Pues a veces, no, esos necios no saben ni en qué, ¿cómo es que dicen? Esos necios no saben ni qué es lo que hacen, en qué andan, ni de qué hablan. Sí. Pero miren cómo algo que tiene tanta importancia y tanto significado aún se manipula, porque nosotros aquí en Colombia lo utilizamos muy coloquialmente, ¿verdad? Eso en Colombia es muy fácil decirlo, como lo reflexionábamos antes. Pero ¿por qué el Señor nos lleva a reflexionar en esto esta mañana? Vayamos a Mateo capítulo 5, 22 al 24. Porque bíblicamente esta palabra necio tiene una incidencia muchísimo mayor de la que nosotros le estamos dando. Y yo quiero que todos lean eso, que todos lo leamos. Mateo capítulo 5, versículo 22. Porque es que esto hace parte de que nosotros en verdad seamos esos hombres y mujeres, esos templos del Espíritu Santo, ese cuerpo, ¿cierto? Que seamos el cuerpo en donde el Señor Jesucristo habita. Y si tenemos actitudes así tan erradas como esta, pues difícilmente se va a notar que ya no vivimos nosotros, sino que Jesucristo vive en nosotros. ¿Y qué dice Mateo ahí, capítulo 5? Léanlo, yo quiero escucharlos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Tremendo, ¿verdad? O sea, es que quiero decirles una cosa, que la siento en mi espíritu. Y es que en esta mañana, en este tiempo más bien, yo creo que el llamado de Dios para la iglesia es que en verdad nosotros vivamos en santidad. Que no sigamos como cuando nacimos en Él, y mucho menos con un pie aquí, un pie allá, la tibieza espiritual. Entonces que nos justificamos en todo porque ya el Señor Jesucristo pagó el precio de mi pecado allá en la cruz. Yo ya no soy pecador,
yo tengo que cuidarme. Yo ya no estoy expuesto a la paga del pecado, pero si yo peco, la paga viene sobre mí. Y como dice la palabra, y a quienes más se les ha dado, más se nos demanda. Y nosotros somos de esos, que conocemos la palabra, que conocemos algo. A la verdad, pues sí, estoy segura que nos falta mucho, muchísimo para conocer de ese Dios y ese Padre. Pero lo conocemos y conocemos los parámetros más mínimos de Él para que nosotros reflexionemos y en todo tiempo estemos buscando esa santidad. Este es el tiempo para que nosotros como iglesia nos ocupemos de eso, más que de cualquier otra cosa, más que llenarnos. Mire, por eso decía, no conocen, no saben todos esos que pecan. Claro. Entonces para nosotros, si conocemos una verdad y el Señor nos llama y nos dice, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Y sin santidad, ¿qué pasará? Nadie verá a Dios. Porque en tanto que nosotros, no para que nos estemos latigando y condenándonos y todo porque fallamos, porque caímos, porque fuimos débiles, no para eso, sino para que andemos en pos de una santidad que será la única que nos permita ver a Dios. Aquí en esta tierra los vivientes para vivir conforme a su voluntad, a sus principios, a sus estatutos, a su carácter, a su manera de pensar, a su manera de hablar, a su manera de ser, sus decisiones, lo que hace, lo que no, en lo que participa. Yo no puedo ser santo solamente el día que voy a la iglesia y el resto de la semana puedo estar yendo, haciendo, hablando, actuando, tomando decisiones que están contrarias a la voluntad de Dios. No nos engañemos, la palabra dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y es triste el relato así, cuando vemos este relato, vemos esa descripción de este pueblo, pero prenda usted la televisión. ¿Qué se habla? ¿Qué se dice? ¿Qué se muestra? ¿A qué se motiva? Mira, a mí me quedó entre ceja y ceja la imagen de una mujer con una niña como de 12 años, no le calculo más, el día que estaban dando las noticias de todas las manifestaciones, de todos los, ¿cómo le llaman eso? Sus correrías, ¿cómo? ¿Ah? Sí, no, pero bueno, del Día del Orgullo Gay. Se me quedó, yo decía, wow, Señor, es verdad. El diablo está como león rugiente mirando a quien devorar y sus ojos están puestos en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Esa mujer con orgullo del infierno, tenía a la niña al lado. Es que nosotros estamos peleando el derecho que nuestros niños tienen a manifestar su identidad, su deseo sexual, su deseo. Ah, una niña ahí al lado. Entonces, digo, ¿acaso no está el mundo así como lo dice este salmo? Corrompido, inmoral, lejos de Dios, no quieren, vaya, háblenles a ellos de Dios. No les gusta, se enojan, se ponen bravos, se sienten, ¿cómo se dice? Violados, se sienten menospreciados, heridos, se sienten, o sea, agredidos, esa es la palabra, agredidos. Entonces, no, pero nosotros recordemos, nosotros tenemos la verdad y no podemos callar. Es la única esperanza que hay para el tiempo que queda, nuestros hijos, nuestras generaciones. Yo no sé, así como dijo Josué, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa le serviremos al Señor. Y sobre mi casa está el Señor y la verdad y lo que Él tiene y quiere de mí y de mi casa. No puedo negociar eso. No puedo negociar eso. Porque uno, es el futuro de ellos y dos, es de lo que yo daré cuentas delante de Él. ¿Sí? ¿Por quién me decido? ¿La vida o la muerte?
Amén. Pero para nosotros siempre, siempre dice la palabra, aún hay esperanza para el que vive. Y en este tiempo, ¿cuál es nuestra única esperanza? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante este cuadro tan desolador? Porque no es, o sea, la palabra no es menor, es un cuadro desolador. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué podemos hacer? Usted se pregunta, Señor, ¿yo qué puedo hacer? Pero sí, nosotros podemos hacer. Claro que sí. Nosotros, y aunque el mundo sea, nosotros somos, nosotros somos el remanente. Y tenemos que comportarnos como remanente. Así seamos 20 en medio de no sé cuántos millones, somos el remanente. Y no podemos negociarlo. Y tenemos que permanecer firmes en eso hasta el día en que el Señor nos llame. Amén. Entonces, y pues para nosotros y para todos aquellos que necesitan, lo único que podemos es hacer, aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Redentor, y pedir que Él y solamente Él sea el que dirija, direccione y provea a nuestras vidas lo que necesitamos. Amén. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, porque son tiempos, Padre, en que en verdad, Señor, vemos como la humanidad, Señor, se aleja de ti, Papito Dios. Hace tanta falta la palabra, Señor, en ellos, aún en nosotros, Papito Dios. Ha sido tu palabra la que ha dejado de predicarse así como tú la dijiste, Padre, no como la adornan, Señor, no como la quieren, Señor, adecuar a estos tiempos, no como tú la dijiste, la que tú dejaste, Señor, para tu pueblo, para la iglesia, Papito Dios. Por favor, Espíritu Santo, revístenos, Señor, de esa pasión por tu palabra, por conocerla, Señor, de tal manera que la apliquemos y podamos enseñarla a otros, Señor, con autoridad, con conocimiento de causa, con ejemplo, Padre, para que no haya duda alguna, Señor, de que tú eres un Dios de verdad, que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios vivo, que un día vendrás, Señor, a juzgar a vivos y a muertos, Señor Dios, y que ese día será el día del crujir de dientes de todos aquellos que se negaron, Señor Dios, a recibirte, a creerte, a conocerte y a obedecerte, precioso Jesucristo. Gracias te damos porque hoy, Señor, tú nos recuerdas, Señor, que como remanente tuyo, Señor, estaremos guardados, Señor. Tu gracia, tu amor, tu protección, tu provisión, Señor, hará, Señor, que estemos, Señor Dios, siempre, Señor, bajo tu cuidado, Padre, y tu bendición. Nosotros y nuestras casas, Señor, si así ellas, Señor, se deciden también, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendecido día, iglesia. El Señor les continúe bendiciendo con la bendición que enriquece, la que no añade tristeza. Amén. Amén. Buenos días a todos, a los que no había saludado. Buenos días a los que ya saludé, pues los vuelvo a saludar. ¿Qué más, Lilita? ¿Cómo estás? Mi hermano Henry, el Señor le bendiga. Bueno, mis amados, hoy quiero invitarles a que sigamos orando, porque la oración es la que hace cambios. Si usted viene delante de la presencia del Señor y viene a clamarle a Él, Él responderá. Alguna vez, usted puede ser muy callado en la vida, pero si alguien se para delante de usted y empieza a hacerle preguntas y preguntas, llega usted el momento en que contesta, ¿cierto? Por más callado, por más tímido que usted sea. Al igual, cuando tú le hablas al Señor y le hablas y le hablas y le hablas, llega el momento en que Él dice, venga, o le contesto o no me lo voy a quitar de encima. Entonces, pues, venga mi hijo y le contesto. Por eso habla mucho de la oración de la viuda y el juez injusto, una oración constante, reiterativa. Por eso oremos, digámosle, Señor, yo quiero darte gracias en esta mañana porque Dios, tú me traes a este lugar y tú eres el único que me conoce. Tú conoces lo más íntimo de mi ser. Tú conoces mi pensamiento antes de que llegue a mi mente. Tú conoces lo que padezco en mi corazón. Tú sabes lo que tiene mi cuerpo.
Aunque los médicos no lo sepan, tú sí lo sabes, Dios. Y en esta mañana yo acudo a ti, precioso Dios, tú que me hiciste en el vientre de mi madre, tú que me formaste en él, que mi embrión vieron tus ojos, Señor, y que todo lo que en mi vida haya pasado, pase y pasará, está escrito en el libro de la vida, Señor. Porque tú todo lo conoces. Hoy quiero pedirte, Dios, trae descanso y paz a mi corazón. Trae, Señor, refrigerio a mi vida. Trae esperanza. Pero sobre todas las cosas, lléname de tu amor, Señor. Porque el amor todo lo puede, Padre. Mira que te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Sí. Bueno, dice la palabra y nos habla de lo que Jesús promete a quienes somos obedientes a Él. Hoy vamos a culminar esta serie que hemos estado hablando sobre la obediencia. Y a diferencia de las promociones que le hacen a uno en mercadeo, que le dice compre, lleve, y mire que esto se lo entregamos en cuota inicial, y después le dicen firme acá y usted no lee la letra chiquita y cuando se da cuenta le cobran unos intereses altísimos y usted resulta pagando 3 y 4 veces lo que compró. A diferencia, el Señor nos dice primero lo que demanda. Y eso lo hemos aprendido con relación a la obediencia. Y hoy para cerrar les quiero hablar sobre lo que Dios promete a quienes somos obedientes a su palabra. Y es que, como el Señor nos ha hablado, la obediencia es fundamental en nuestra relación con Él. Porque la obediencia habla de nuestra fe. La obediencia habla de nuestra santidad. La obediencia habla de esa disposición que tenemos para con Dios. Por eso hoy conoceremos esas bendiciones que el Señor promete a todo aquel que obedece a su palabra. Tengamos en claro que si hay algo que se ha perdido es la enseñanza de la obediencia. Pregunte qué es obedecer y hay gente que ni siquiera tiene el concepto claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya el mundo quiere vivir sin sometimiento a ninguna autoridad y a ninguna voz que establezca normas. Y eso obviamente genera un total desorden, que es a lo que le llamamos el anarquismo. ¿Sí? Si hay una frase para el siglo XXI que está trabajándose desde hace más de 200 años, se llama anarquismo. ¿Sí? Y el anarquismo es no someterse a ninguna autoridad, o sea, no ser obediente. ¿Sí? Ahora, dice la palabra que hay 7 cosas que con ellas, si usted las tiene, usted todo lo va a poder alcanzar de parte del Señor, todo. ¿Sí? Pero son fundamentales que usted y yo las tengamos en claro y que las valoremos. ¿Alguna vez usted ha encontrado alguna cosa de valor que había olvidado dentro de su closet, dentro de sus cosas, cuando de pronto muestra y dice, ¡oh, mire, tengo este anillo y yo lo había dado por perdido? Y va y pregunta cuánto vale y le dicen, eso vale por ahí unos 500, 600 mil pesos. ¡Oh! Todo eso, mire, yo lo tenía abandonado. ¿Por qué? Porque lo habíamos descuidado y no lo estimábamos como cosas de valor. Yo quiero que entendamos que esto que el Señor nos va a hablar, a nuestra carne puede ser insignificante, pero para nuestro espíritu puede ser lo más valioso que puede haber. Y son la llave para poder obtener todo lo que Dios promete. Por eso los voy a pasear por la palabra. Entonces, lo primero está en 1 de Pedro 1:22.
quiero que usted lo verifique. Si no está escrito, usted me hace el favor y me lo dice. ¿Sí? Primera de Pedro 1, 22. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la, ¿qué? Obediencia, ¿a qué? A la verdad. O sea, usted tiene que ser obedientes a Dios. Entonces, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, lo primero que el Señor está prometiendo aquí a quienes le obedecemos es que Él purifica nuestras almas a través de la obediencia mediante el Espíritu Santo para recibir algo: el amor no fingido. ¿Cuál es el grave problema de la humanidad? Que no sabemos amar. No tenemos concepto claro de qué es amar, ¿sí? Primera de Corintios nos lo enseña. Primera de Corintios 13 nos enseña qué es el amor, ¿sí? Entonces, debemos de tener claro que lo primero que el Señor hace cuando le recibimos es que Él nos quiere purificar. ¿Por qué? ¿Qué estaba diciendo la pastora hace un momento? El mundo está extraviado, está caído, está lleno de maldad en su corazón. ¿Por qué? Porque la condición del hombre es pecadora. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando recibimos a Cristo en el corazón. ¿Cuándo andamos pensando en el mal? Cuando no tenemos a Cristo en el corazón. Cuando tenemos una conciencia adormecida, cauterizada. ¿Sí? ¿Usted sabe por qué una persona que mata a una persona, la segunda le queda más fácil? Y la tercera le es más fácil y ya se acostumbra y ya coger y matar cantidades les tiene sin cuidado. ¿Por qué? Porque su conciencia se va cauterizando. Porque ya deja de tener sensibilidad en su espíritu. El que roba. Yo no sé si usted, yo recuerdo que uno en el colegio, a mí me pasó en alguna ocasión, en mi vida de niñez tuve mucha escasez. Mi mamá la luchaba para darme para el colegio, por comprarme unos cuadernos, eso era un camello. Los lápices me tocaba tener muchas veces, empezar el año nuevo de estudio con los lápices del año anterior, ¿sí? Entonces encontrarse un lápiz, eso era una maravilla. Y una vez yo vi un lápiz en el piso. Y lo cojo o no lo cojo. Y lo cogí y me quedé callado. Cuando llegué, muy contento, le dije a mi mamá: mamá, mire este lápiz que me encontré. Dijo: ese lápiz es de alguien. Al siguiente día fue conmigo a la escuela y delante de todos dijo: Ricardo, hable. Sí, profesor, quiero pedir perdón porque ayer me encontré este lápiz y pasar la vergüenza. Obviamente, ya hoy en día no están así, sino, uy, estoy de buenas, ¿sí? A lo que quiero ir es a que cuando usted va a hacer algo malo, la primera vez le cuesta trabajo. La primera vez que usted se va a colar en un transporte público, le cuesta trabajo. La segunda ya le parece fácil, la tercera. Cometer cualquier infracción en la vida, pasarse un cruce prohibido. La primera vez uno lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, no, pero ¿y qué tal que me hagan un parte? Ya después que lo hace la primera vez dice: no, aquí ya es fácil, y arranca y pasa. Porque el ser humano es así. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios quiere darnos? A través de obedecerle, purificarnos, bañarnos de adentro hacia afuera, sacar de nosotros toda esa malformación que el mundo ha hecho en nosotros. Eso es lo que quiere. ¿Por qué? Porque si esa purificación no se da en nuestras vidas a través de la obediencia,
no podemos tener una relación con Él. Por eso Él dice con toda claridad, ¿sí?, que Él nos ha purificado nuestras almas por la obediencia. ¿Qué hay en el alma? ¿Qué hay en el alma? Yo les he enseñado esto. Están las emociones, ¿sí?, está el intelecto y está la voluntad. Entonces lo primero que hace el Señor es recordarle que usted toma decisiones entre hacer lo bueno y lo malo. Y que usted tendrá que dar cuenta de eso. Y entonces cuando uno es consciente que todo lo que uno hace, tarde que temprano lo va a pagar. Si no lo paga la entrada, lo paga la salida, pero que lo paga, lo paga. ¿Sí? Por eso el Señor dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cegar. Entonces, Dios quiere purificar nuestras almas, nuestra voluntad, nuestras emociones, ¿sí? ¿Qué sucede con nuestras emociones? Nuestras emociones nos llevan a que si estamos influenciados tanto por el mundo, nos volvemos muy almáticos, muy emocionales. Entonces fácilmente es ser airado, ser rencoroso, odiar, vengarnos, o también podemos entrar en baja autoestima, a tener sentimientos de depresión, podemos tener momentos en que sentimos que no valemos nada, que nadie nos ama. ¿Por qué? Porque el mundo se ha encargado de contaminarnos en nuestra alma. Entonces cuando Dios viene y purifica, Él nos lava de todas esas cosas. Y entonces, ¿recuerdan qué dice Gálatas 5:22? ¿Sí saben qué dice? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Y contra tales cosas no hay ley. O sea que Él cambia, transforma nuestro interior y hace que de nosotros emanen cosas buenas, bondadosas. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo viva en gozo permanente a pesar de? Pues que Dios me ha purificado mi alma. Así como cuando usted llega de la calle cansado, cuando usted ha estado trabajando fuertemente, llega de ese atavío en la calle, ¿qué es lo primero que usted quiere hacer? ¿No le gustaría echarse un baño fresco, cambiarse de ropa, tomarse un delicioso tintico, en el caso mío un tintico, o una Coca-Colita fría, qué sé yo? Si está bochornado en la mañana con mucho calor, que siente que eso está un horno y que está sudando y que una Coca-Colita fría, ¿cierto? Eso es lo que hace el Señor en nosotros, a nivel espiritual, ¿sí? Y eso es lo primero que obtenemos a través de ¿qué? La obediencia. La obediencia, ¿sí? La obediencia nos purifica. Seamos obedientes a Dios y Él nos purificará. Lo segundo, vaya teniéndolo bien en cuenta, lo segundo está en la primera carta de Juan. Juan, el apóstol, en el capítulo 3, en el versículo 22, primera de Juan. Segundo punto, primera de Juan 3:22. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué es eso? Obediencia. ¿A qué? A la palabra, a lo que Él nos manda. Cuando lo hacemos, ¿qué dice que Él nos dará? ¿Qué recibiremos? Todas las cosas que pidiéremos, las vamos a recibir.
Ahora, yo tengo la certeza que cuando nos alineamos a Dios no pedimos banalidades. ¿Sí? Una persona que ama a Dios no está pidiendo, ay Señor, hazme millonario. Uno le está pidiendo, Señor, ayúdame a mantenerme firme en ti, en tu palabra. Señor, guarda mi familia. Dios, despierta el espíritu de mis hijos. Señor, establece los principios de tu palabra en mi casa. ¿Por qué? Porque nos hemos alineado con Él y ya no vemos las cosas materiales como lo primario, sino ya lo vemos como Él nos dice. Añadiduras de este mundo. ¿Y qué promete Dios sobre las añadiduras? ¿Qué tenemos que hacer para tener todas las añadiduras? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos es dado. ¿Estamos entendiendo? O sea, yo debo de aprender que la obediencia abre la voluntad de Dios a mi favor. Algo que yo siempre conquisté de mi mamá fue su cariño y su disposición, porque yo le hacía caso todo el tiempo. Entonces, cuando yo le hacía caso y yo le decía, mamá, venga y jugamos, ella se sentaba conmigo a jugar muñequitos. Yo recuerdo ser un niño juicioso, que hacía caso, que era obediente, muy por el contrario de mi hermano. Mi hermano era un casposo. Era. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él, Jaime, hacía así. Jaime, vaya al... Jaime, que venga acá. Era una fruncidera de hombros y mi mamá ya sabía y le mandaba el chancletazo. Y preciso le daba donde la apuntaba. Eso sí, las abuelas tienen una puntería o tenían una puntería. Pero es la obediencia, mis amados, los que generan la buena voluntad. Cuanto más la de nuestro Padre nos interesa ganarnos. Amén. Ahora vayamos a Hechos, el libro de los Hechos escrito. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas, el doctor Lucas, muy bien. 5:32. Hechos 5:32. Dice así: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Sí, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿De qué somos testigos? De todo lo que Dios hace. Y nos es dado también el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A quienes obedecemos. Mire que la obediencia, mire yo sé que la palabra dice que cuando recibimos al Espíritu, que nosotros cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. ¿Cierto? Eso dice la palabra. Pero es importante que entendamos que cuando nosotros obedecemos es cuando recibimos una mayor unción, una mayor revelación del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estamos interesados en tener mayor revelación del Espíritu Santo? Obedezcamos. La obediencia es fundamental. Amén. Entonces, ¿en qué vamos? La primera, ¿cuál es? ¿Qué recibimos por la obediencia? La purificación de nuestras almas. Lo segundo, ¿qué recibimos? Todo lo que pidiéramos si somos obedientes a la palabra. Y lo tercero, ¿qué es lo que recibimos? El ser testigos suyos y al Espíritu Santo cuando obedecemos. Lo cuarto está en el Evangelio de Juan. No las cartas de Juan, sino el Evangelio antes de Hechos. Usted se devuelve un poquito antes de Hechos, usted encuentra el Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo 10. ¿Qué dice?
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué recibimos por obediencia? Amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios. Mire, tenga en cuenta esto. El ser humano por sí mismo no sabe amar. El verdadero amor del ser humano se manifiesta cuando Dios derrama de su amor sobre él. Entonces, de ahí hacia adelante nosotros aprendemos a amar. Antes no. Antes amamos con condición, por interés, amamos de acuerdo a la complacencia que nos den. Entonces, ¿qué es lo que dicen los niños? Desde niños lo decimos. Papi, ¿tú me amas? ¿Me compras ese cosito? Papi, ¿tú me amas? Yo quiero ese carrito. Papá, si tú me amas, ¿qué le dice la señora al esposo? Mi amor, si tú me amas, ¿por qué no me haces este favor? ¿Sí? Y es que yo me caso para que cuando me case, me atiendan, me hagan, todo es parecemos chivas. Todo lo que me hagan, porque tenemos un concepto errado del amor. Cuando aprendemos y recibimos el amor de Dios, amamos sin condiciones y a pesar de cualquier circunstancia que se manifieste. Ya no somos selectivos, sino amamos como Dios nos ama. Dios nos amó siendo aún pecadores. Entonces nosotros tenemos que aprender a amar a esa persona con sus cualidades, con sus defectos, entendiendo que no hay perfección ni en mí ni en él. Eso tenemos que aprenderlo. Pero eso solo lo aprendemos cuando amamos a Dios primeramente y Él derrama de su amor. Y entonces aprendemos a amar. Amén. Entonces mire la importancia de tener el amor de Dios. ¿Sí? El amor de Dios es misericordioso. Él todo lo soporta, todo lo espera, todo lo da. Y eso es lo que necesitamos hacer. Todo empezamos a doblegarnos. Una de las circunstancias que manifiesta el amor de Dios en medio de un hogar es que se evitan las peleas. ¿Por qué? Porque uno antes de pelear, Señor, dame paciencia. Señor, yo no quiero pelear. Señor, en tu nombre reprendo este espíritu que tiene ganas de contender. Dios, me voy a quedar callado. Y no es que estemos dejando de ser quien somos, es que no le damos lugar al diablo, que es diferente. Determinamos que Dios sea el que reine en nuestra familia y nuestra casa. Amén. De eso se trata. Quinto, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, pero más abajito en el versículo 14. Dice, vosotros sois mis amigos, ¿y qué? Si hacéis lo que yo les mando. Juan 15, 14. ¿Qué es lo que recibimos cuando obedecemos? La amistad de Cristo. ¿Usted sabe por qué Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros ya no sois mis discípulos, ustedes son mis amigos? Tremenda palabra. Quizás no hemos entendido lo que es generar esa relación de amistad con Cristo. Todo el beneficio que esto trae a nuestras vidas. Cuando usted tiene un amigo, mire, yo recuerdo, y yo tengo, uno cuenta con los amigos a veces hasta con una sola mano. Los verdaderos amigos. Y yo recuerdo a uno que es con mucho cariño, porque desde que éramos pelados, él siempre fue mi amigo desde la escuela. Él me ayudó a conquistar a mi primera novia. Cuando nació mi primera hija, él me ayudaba y me daba, póngale cuidado lo que hacía este amigo. Conociendo que yo estaba sin trabajo, me daba para los pañales, me daba para la leche de la niña y me daba plata. Decía, hágale. Yo, hermano, pero ¿cómo yo después? No, tranquilo, hermano, tranquilo. Con él seguimos teniendo la misma amistad.
no nos frecuentamos, pero nos tenemos un gran cariño. Porque el amigo está, dice la palabra que mejor es un amigo cerca que un hermano lejos. Porque es más útil el amigo que está cerca que el hermano que está lejos. ¿Y sabe quién está cerca todo el tiempo? Jesús. Nuestro amado Señor Jesucristo siempre está ahí. Siempre. Cuando vas solo en el carro, Él te está protegiendo, Él es tu compañía. Cuando tienes alguna necesidad, Él está ahí atento. A veces nosotros somos los que lo ignoramos y no lo tenemos presente. Pero si obedecemos, cultivaremos su amistad. Y eso quiere decir mucho en el reino espiritual, porque no solamente nos fortalece para ese tiempo que vendrá, sino para este tiempo presente. ¿Sí? Sexto, Juan 14, 23. Ahí mismito en la misma hoja. Dice, perdón, no es 14, Juan 14, 26. Juan 14, sí, no es despuesito, sino antecitos. Juan 14, 23 dice así, y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, va a obedecer, ¿cierto? Y mi Padre le amará. ¿Y qué dice? Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Oiga, ¿dimensiona usted el tener la certeza de que Dios el Padre y que su Hijo Jesucristo están con usted en todo tiempo? Por lo cual usted no tiene por qué temer mal alguno. ¿Qué dice el Salmo 23? Que si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Que si Él es nuestro pastor, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Que si Él es nuestro pastor, Él aderezará mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Eso es tener una relación con Dios. Por lo cual usted no va a tener temor de nada. ¿Sí? Podrá tener la certeza de que si el problema tiene solución, Dios lo dará. Y si el problema no tiene solución, Dios también lo hará. Así que usted no se preocupe. Deje a un lado los afanes de este mundo. ¿Qué dice el Señor? Por nada estéis afanosos. Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. ¿Y qué nos ha dicho ahorita? Que si obedecemos todo lo que pidamos, nos lo concederá. ¿Cuál es la condición? Obedecer. No se le olvide eso. Pedís y no recibís porque no sabéis pedir. ¿Por qué no sabemos pedir? Pues porque no obedecemos. Es como cuando usted tiene que entrar a la casa y se equivoca de llaves y no saca la del portón sino la de la habitación. ¿Qué pasa? Pues no puede entrar. Puede ser su casa, puede tener todo lo que quiera allá adentro, pero no tiene la llave. Perdón, y a diferencia de la casa física, uno puede llamar a un cerrajero y él la abre. Pero ¿qué dice con relación a las puertas del Señor? Que cuando Dios las cierra, nadie las puede abrir, pero cuando Dios las abre, nadie las puede cerrar. ¿Estamos entendiendo por qué es tan importante la obediencia? Porque estamos recibiendo lo mejor de Dios. Su amistad, su compañía, su permanencia, su amor, su limpieza, sus aguas que limpian y purifican todo nuestro ser. Él nos llenará de toda sabiduría, de toda inteligencia, de todo don perfecto, de toda buena dádiva. Mire, en alguna ocasión, antes de conocer al Señor, yo tenía una amistad. No era tan buena amistad, ¿sí?
porque era un hombre que andaba en malos pasos, pero tenía plata, tenía mucha plata, y cuando uno salía con él, usted no tenía uno que preocuparse de nada. Podía usted comer en los mejores restaurantes, era de los que uno salía con él y se iba. Y de pronto resultaba uno por allá en Girardot, en Prado, sin un peso. Y él lo regresaba a uno a la casa con plata. Pues piense que Dios es Él. Él lo lleva y lo trae, lo lleva por donde quiera que vaya y siempre le irá bien. Siempre. Por eso es que tenemos que ser obedientes. ¿Cuál hijo? A ver, ustedes, los que tienen hijos y se acuerdan en el pasado, ¿sus hijos se preocupaban cuando usted le decía, hijos, vámonos para tal lugar? No, ellos lo seguían, ellos no se preocupaban si había pasaje del bus o no. No, uno no preguntaba, bueno, pero si va a haber almuerzo, no, uno se iba detrás de los papás. Y la pasaba bueno, paseaba, comía, de todo y regresaba a la casa cansado y decía, ay, hoy la pasamos con nuestros papás, tan rico que la pasamos. Fuimos a no sé qué y eso le parecía a uno la superaventura. Pues usted todos los días puede hacer de cada día una gran aventura con su papá. Si le obedece, si tan solamente le obedecemos. Por último, recuerde que Dios quiere venir a hacer morada con nosotros, los que le obedecemos. O sea, Él ya tiene cuadrado el paseo, solo está esperando que usted obedezca. Séptimo, primera de Juan, ahora sí es primera carta de Juan, al finalizar después de Pedro, antes de Apocalipsis. Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Qué es lo que quiere? O sea, aquí nos está hablando de que hay como un estado superior del amor de Dios. Porque dice que los que obedecemos y obedecemos más, estos somos perfeccionados en el amor. ¿Sí? ¿Ah? Y dice el versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí? Ese es el que le antecede. ¿Sí? Mucha gente dice, yo conozco a Dios, ¿sí? Yo lo amo, yo le obedezco, ¿sí? ¿Y qué espera de usted? ¿Ah? Usted ya debe saber qué Dios espera de usted. ¿Qué espera Dios de usted? Obediencia. Sí, hay gente que dice, yo no sé qué quiere, yo qué le puedo dar a Dios, pues obediencia, eso es lo que le pide. Dios no pide nada más. Él no pide que usted haga sacrificios. Él no quiere que usted se vaya a Monserrate con frijoles dentro de los zapatos. Él no quiere que vaya y se lastime las rodillas. Él no quiere que venda su casa para que le dé comida a los pobres. No, Él no quiere eso. Él quiere es que le obedezca. Y cuando uno le obedece a Dios, recibimos cada una de estas 7 bendiciones. Ahora, por esto la mayor bendición de la obediencia es vivir en el amor de Dios, no el amor mío ni el amor del mundo, el amor de Dios. Ahora, Primera de Corintios 13:13 ratifica esto. Primera de Corintios 13:13. Después de las preeminencias del amor, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3 son los que permanecen en medio de todas las cosas.
pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque trae poder. Cuando usted ama, aún genera una vitalidad dentro de usted para hacer cosas. Recuerde que era lo que lo hacía sentir tan vivo en sus mejores momentos. Era el amor. Yo fui muy una persona que amé mucho y que hoy en día he aprendido a amar realmente. Y por eso mi motivación a diario, a pesar de todo lo que venga, las adversidades, siempre hay una motivación, una fuerza interna que me la da, es el amor. Porque cuando vivimos en amor somos apasionados, somos entregados, no nos dejamos desmayar por las adversidades, sino que estas nos motivan hasta poder cumplir el propósito. El otro día me ponía a pensar por qué me gusta tanto hacer colecciones. Por ejemplo, a mí me gusta hacer álbumes, de lo que sea. Tengo álbumes de chocolatinas Jet, álbumes de fútbol, de béisbol. Bueno, tengo muchos álbumes. Y casi todos los tengo llenos. Y sigo perseverando para llenarlos. Pero un coleccionista tiene que ser una persona perseverante, que no se desmotive, porque si no todo le queda a medias. Ahora, cuando yo cotizo cualquiera de mis álbumes del fútbol, algunos pueden valer hasta millón y medio, dependiendo lo antiguos. Por ejemplo, tengo el del Mundial del 82, o sea, de hace 30, 40 años. ¿Sí? Pero llenarlo en ese tiempo me costó esfuerzo y me costó perseverar. Y son mis tesoros. Hoy en día mi mayor tesoro es mi relación con Dios. Y tenemos que perseverar para poder decir al finalizar del día, gracias Dios por lo que nos has dado. Gracias por permitirme terminar el día. Señor, a veces me acuesto y digo, ay Señor, estoy tan cansado, pero gracias Padre por el día que me diste. Gracias por la camita fresquita, tengo una camita deliciosa. Gracias porque hemos pasado el día sin novedad y estamos tomados de tu mano. De eso se trata. Eso es vivir, poder tener en la compañía de las personas que uno ama. Eso es la familia. Por eso tenemos que cultivarla. Pero se cultiva la familia es con amor, no es con plata. Una familia no se cultiva con plata. Una familia es más fácil destruirla con plata. Una familia se construye y se levanta con amor, se fortalece con amor. ¿Cuánto más con el amor de Dios? Amén. Entonces, ¿qué es lo más importante en la vida? Dice aquí, en 1 Corintios 13, dice que si yo tengo fe y le digo a aquel monte, apártate, y eso sucediera, pero si no tengo amor, de nada sirve. Si yo puedo tener la esperanza de tener la certeza de que todas las cosas van a ser grandes y maravillosas en mi vida, pero no tengo amor, de nada me sirve. De nada sirve. Porque realmente la esencia del ser humano es en el amor. El amor te puede levantar, el desamor te puede destruir. Por eso uno ¿ha visto a alguien enamorado? Le brillan los ojos. Eso se ponen todos coquetos. ¿Sí? ¿Los ha visto desengañados? Con los ojos tristes, apagados. ¿Qué le pasa? ¡Me contaras, qué
¿Qué pasó? No, que aquel que me decía que me amaba. Son los dos extremos. Porque el amor o levanta o destruye. El amor levanta, trae vida, el desamor destruye. Por eso tenemos que tener sobre todas las cosas, ¿qué es lo que debemos de anhelar? El amor de Dios. ¿Y cómo lo obtenemos? Obedeciendo. Amén, muy bien, eso está mejor todavía. Por tanto, debemos valorarlo como el mayor regalo que recibimos del Señor después de la salvación y la vida eterna. Amén. Entonces no se le olvide, ¿qué es lo que usted tiene que obtener de parte de Dios? ¿Qué es lo más importante? El amor. ¿Y cómo lo obtiene? Obedeciendo. ¿Difícil de hacer? No. O sea, ya lo entendimos, ahora hagámoslo. Eso es lo más de sencillo, amén. Así que yo quiero invitarle que oremos. Amado Padre y Dios eterno, queremos darte gracias por este tiempo, por tu palabra, Dios. Porque tú nos has enseñado durante todas estas semanas, Señor, sobre la obediencia. Sobre lo que en realidad tú esperas de nosotros. No hay otra cosa que tú anheles de nosotros que no sea la obediencia. Pero hay tanta riqueza y hay tanta compensación, Padre, para quienes obedecemos tu palabra, tu consejo, tu dirección. Señor, que son incalculables, son inevaluables, Señor. Por favor, ayúdanos a valorarlas. Señor, permítenos, Padre Santo, entender que cuando te obedezco, cuanto más te obedezco, más seré purificada nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Tú lo tomarás en control, Señor, y aún como dice tu palabra, nos rejuvenecerás como el águila en su volar y nos darás nuevas fuerzas como las del búfalo. Gracias, Dios. Gracias porque a través de nuestra obediencia, Señor, podremos agradarte y recibiremos de ti todo lo que te pidamos, Señor, por la obediencia, Señor, a ti, a tu palabra. Porque, Señor, a través de nuestra obediencia, Dios, tú nos das al Espíritu y tu compañía será dada y constante en medio de nuestras vidas cuando te obedecemos. Porque cuando obedecemos tu palabra y permanecemos en ti, Señor, entonces tu amor, Señor, será sobre nuestras vidas. Así aprenderemos a amarnos, a amar a nuestro prójimo, a nuestra familia, pero sobre todo aprenderemos a amarte a ti, Señor. Porque cuando te obedecemos, tú nos haces tus amigos, Dios. Porque cuando te obedecemos y obedecemos tu palabra, tú haces morada con nosotros, Dios. Tú y el Padre estarán conmigo en todo tiempo, Señor. Porque cuando te obedecemos, tú nos perfeccionas en el amor. Padre, por favor, ayúdanos a alcanzar, a obtener estas 7 promesas que solamente las podremos alcanzar por la obediencia a ti y a tu palabra, Dios. Por favor, ayúdanos a perseverar en hacer lo bueno, ayúdanos a perseverar en la obediencia, Señor, desechando todo consejo del mundo y afirmándonos en tu palabra. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Y toda la gloria y toda la honra sea para ti, Padre Santo. Padre, purifica nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Libéranos de toda emoción contraria, de todo odio, rencor, ira, contienda, temor, baja autoestima, depresión, todo lo que pueda generar en mí malestar, Señor, desarráigalo de mi cuerpo, de mi mente y de mi corazón. Y que seas tú, Señor, llenándome de tu amor. Dile, Señor, lléname de tu amor.
Díselo con tu voz, con tus palabras. Dile, Señor, lléname de tu amor. Necesito que tú me llenes en esta mañana. Y que ese amor sea perfeccionado en mí, Señor. Quiero amarte como tú me amas. Quiero amarme como tú me amas y quiero amar a mi prójimo como tú lo amas, Dios. Y solo lo podré hacer obedeciéndote a ti, Señor. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, a los que nos siguen por Facebook Live, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y no se les olvide que la obediencia conquista todo. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y a los que estamos aquí presentes, yo quiero